Vamos a considerar eh, de una manera más profunda esta hora que el Señor nos regala en el día de hoy. Como podemos ver al inicio de la novena, em, el Señor nos dice que Él quiere que tengamos una mayor intimidad con Él. Realmente ese es el fruto de la novena de Navidad, el que nuestra vida de unión con Dios sea creciente. Como veíamos en el día de ayer, Él quiere estar entretenido junto con la criatura para participarnos y hablarnos de su voluntad, hablarnos de sus dolores, de sus alegrías. Pero para que esto se dé, es importante la intimidad con Dios y nos pide que nos acerquemos cada vez más a Él y le pidamos a la Santísima Virgen María que nos dé un espacio en su seno materno para que podamos junto con Jesús vivir esa pasión interior que Él sigue viviendo en las almas, porque en ese acto único y eterno de Dios, Él continúa sufriendo en cada uno de nosotros por haber estado injertados en este cuerpo místico de Cristo y cada vez que nos bautizamos, pues Él siente en su humanidad todas nuestras penas, nuestras miserias, todas nuestras debilidades. Acá hay una clave que Dios nos regala para poder poseer esa intimidad y es la Santísima Virgen María. A través de la Santísima Virgen María, si nosotros la invocamos y le pedimos a la Madre que ella misma forme en nuestra alma a Jesús, que ella misma nos ayude a comprender estas verdades, a penetrarlas, a vivirlas con el corazón, podremos llegar a una mayor intimidad con Jesús, porque la ayuda de la Santísima Virgen María es una ayuda rápida y eficaz. La intimidad con Dios crece en la medida en que nosotros alimentamos la vida de Dios en nosotros. Una intimidad del corazón. Es verdad que cuando leemos los escritos de Luisa y las sagradas escrituras, nosotros estamos conociendo a Dios. Estas verdades llenan nuestro intelecto, pero deben bajar al corazón, de manera que nos lleve a acrecentar una vida de mayor intimidad, y repito mucho la palabra. Intimidad significa el que tú sepas que Dios te ama con amor infinito y realmente lo llegues a experimentar. Esa es la verdadera sabiduría. Nosotros podemos leer estos escritos de una manera intelectual, abrir los libros, leerlos y ya, chao, se cierran y no crear una intimidad. Simplemente tomamos una divina voluntad intelectual, pero no baja hacia las obras y hacia realmente un participar y experimentar esa vida de Dios en el alma. Cuando el Señor nos llama a esa intimidad, entonces esta intimidad nos debe llevar a un obrar actuante, continuo. Y Luisa le sucedía que ella con el pensamiento, dice, imaginaba a la Virgen Madre y le quería demostrar su amor, ese afecto que ella tenía hacia Luisa, pero le pedía que se uniera a Jesús. Nos acaba otro punto. También la Virgen quiere que nosotros experimentemos ese amor, ese amor de madre que tiene hacia nosotros. Cuando ella nos ama, ella está formando a Jesús en nuestra alma, lo alimenta con sus besos, con sus caricias, y ella quiere que seamos almas reinas, que nos parezcamos a ella, que nosotros estemos en esa corona de reina en el cielo como verdaderos hijos de María. Que quien nos vea, vea el sello de la Santísima Virgen María. Pero la Virgen nos lleva a Jesús, por eso ella nos manifiesta, nos hace experimentar su amor para que nos unamos a Jesús encarnado.
Luisa dice que ella se figuraba estar en ese seno estrechada fuertemente a Jesús. Y estas meditaciones de la novena de Navidad nos invitan a vivir en una unión continua dentro de ese vientre de María, viviendo junto con el niño Jesús toda su pasión, todas sus muertes. Y en el día de hoy, el exceso de amor es acerca de cómo él se sentía encerrado dentro de una prisión. Al estar ella dentro de Jesús, Luisa, y al estar nosotros con nuestra voluntad y en nuestra imaginación junto con Jesús, podremos vivir esta escena de una manera más real, que real y verdaderamente se está dando, porque para Dios no existe el tiempo. Y si tú pones tu voluntad de vivir con Él, este misterio se está dando real y verdaderamente. ¿Qué era lo que Luisa sentía? Un suspiro encendido de amor. Y así ya comienza nuestro Señor a decir que yo soy la luz eterna y fuera de mí no hay otra luz más resplandeciente. Considera un poco el sol cuando se halla en su total resplandor, y sin embargo no es más que una sombra de mi luz eterna. Ahora, esta luz eterna, por amor a la criatura, se eclipsa completamente en mí a causa de mi humanidad asumida. Cuando uno ve y escucha esta verdad, lo primero que uno hace es imaginar al sol que vemos, ese astro tan inmenso, tan grande, que nos da luz, ilumina todas nuestras acciones, toda nuestra vida, y se reduce esa luz que es eterna, que nunca acaba, que nunca termina, a encerrarse dentro de su humanidad, en el tamaño de una nuez, y se reduce Jesús a una prisión de amor. Y eso es lo que hace el amor. Dios viene y deja todos esos bienes del cielo, toda esa inmensidad de su luz para venirla a reducir a una oscura prisión que es el vientre de la Virgen María. Pero que también si nosotros trasladamos esto y pusimos esta foto de Jesús en la prisión, pues así está Jesús en la Eucaristía. Está encerrado dentro de esos cristales tan fríos, donde muchas veces no tiene ni una lamparita, no tiene unas florecitas y tiene una presencia de corazones a veces fríos y distraídos, que en vez de estar amándolo, mirándolo, besándolo con los ojos, acariciándolo, están entretenidos con las criaturas, con el celular, con el Facebook y con todo aquello que lo aleja de Dios. Así que Jesús vive una continua prisión también en los tabernáculos y también en las almas que viven en pecado. Está allí. Cuando nosotros hacemos el bien, entonces iluminamos la prisión de nuestra alma y le damos un cuarto lleno de luz, lleno de música, lleno de estrellas. Cada vez que en mi vida tengo el deseo y en esta Navidad de que todo lo que yo haga sea para la extensión del reino, para que Jesús tenga vida en mí y en las almas, estamos iluminando esa prisión. Luego continúa. Sí, es por amor a la criatura que así me he confinado esperando que se vea un rayo de luz. Pero ha tenido que aguardar Jesús 9 largos meses en una densa noche, que no tiene ninguna estrellita ni un reposo, y siempre está despierto esperando la luz del sol. Y esta prisión, imagínense cuántos años, si lo vemos en el tiempo, cuántos años lleva Jesús encerrado en la Eucaristía, más de 2000 años. Y son, por eso Él desea tanto que nosotros, cuando lo vayamos a visitar en la Eucaristía, lo liberemos de esa prisión y que formemos cadenas de amor junto con Él.
Pero acá hay otro punto. También cada vez que el alma cae en la culpa, le forma una noche a Jesús. Y él no duerme, pasa vigilias enteras esperando que las almas regresen otra vez al sacramento de la confesión para que él pueda resucitar y esa noche se convierta en luz. Así que esa prisión que no le da espacio para poderse mover le produce a Jesús mucha fatiga. Y esa falta de luz es lo que a Jesús, aparte de que recibía el respiro de la Virgen de una manera lánguida, es decir, débil, pues, no sentía la respiración. Esta es la imagen también, cuando hablamos nosotros ya con esto del conocimiento de la divina voluntad, de nuestros actos. Cuando mi acto humano, es decir, un respiro, una palabra, un pensamiento, todo lo que yo hago, no lo hago unido a Jesús, solamente en la santidad humana, de no llamar, de decir esto se lo ofrezco a Dios, son actos vacíos, actos que no tienen la luz de la plenitud. Tú podrás hacer el bien y el bien a lo mejor servirá para el de al lado si estás en gracia. Pero si tú invocas a la divina voluntad, a que venga a hacer todo en ti, a pensar en ti, a hablar en ti, y le pides a Dios, como se los he repetido muchas veces, Señor, dame el don de tu voluntad, para que cada acto sea un acto divino que fecunde las almas y que lleve el bien a todos, le estamos dando a Jesús en cada acto un sol que se multiplica y biloca en el pasado, presente y futuro y lleva el bien a todas las generaciones humanas. Eso es lo que el Señor quiere, porque no es solamente el contemplar la Eucaristía y decir, ok, es que, ¿por qué está el Señor en la Eucaristía? Porque quiere formar el reino de la divina voluntad, quiere que el reino ya se establezca en la tierra para que nosotros podamos en cada acto darle la gloria infinita que Él merece. Después continúa y dice, ¿sabes quién me ha traído a esta prisión? ¿Quién me ha quitado la luz y el respiro? Es el amor que siento por la criatura. Son las tinieblas de las culpas las que le producen a Jesús una noche. Exactamente. Cada vez que nosotros, en este camino de la divina voluntad, ponle que tú, que no cometes pecados mortales, que vayan en contra de los mandamientos. Pero cada vez que yo hago mi voluntad humana en cosas pequeñas, entonces le formo a Jesús una noche. Porque la vez pasada hablamos en el taller, en un taller de estos de la Navidad, de que la voluntad humana paraliza la vida divina en el alma. Y nosotros pensamos ay, no, sí, cualquier cosita, no, se le está formando a Jesús una noche y estamos paralizando que Jesús siga creciendo en nosotros. Por eso, esa dureza del corazón humano es lo que no ayuda a que entre el arrepentimiento y esto genera en las almas una coraza, hace que la luz del sol de las verdades no penetre. Nosotros debemos orar mucho para que las almas se dispongan a escuchar estas verdades de la divina voluntad. Orar para que los sacerdotes que están conociendo se sigan abriendo a la luz, porque estos escritos traen la fuerza de Dios, la potencia creadora. Tienen la fuerza de crear de cada verdad una creación en tu alma, un sol, una estrella. Y es lo que Dios quiere, que nosotros no solamente le demos a Él una gloria de sí, nos salvamos, ok, hice el bien, sino crear el sol de la plenitud de la divina voluntad en tu alma. Y eso lo hace solamente ese don de la divina voluntad que Dios quiere regalarnos y Él quiere que lo conozcamos leyendo y conociendo estos escritos de la divina voluntad. Pero el hombre tiene el corazón muy duro, aún en las cosas santas. Se pueden ver personas que se apegan solo a sus devociones, que son muy buenas y muy santas, que sí le agradan a Dios, no que sean malas, pero Dios quiere que tú le des un sol de plenitud como Dios se lo merece. Y cada verdad que tú lees de estos escritos fecunda tu alma
y reproduce la vida divina en ti de manera real y verdadera. Esto es algo muy grande, la verdad. Por eso la ingratitud que el Señor siente, ese dolor de ver que viene aquí y dice, hijos míos, acá están estos escritos, léanlos. La gente no quiere, la gente quiere escuchar otras cosas, se quieren quedar con las cosas pequeñas, no, yo no me salgo de mi devoción porque esto es lo de toda la vida, que no está mal, pero ok, está bien. Si quieres darle a Dios un bien pequeño, una estrellita, el Señor la recibe con amor. Pero aquí se trata del reino de la divina voluntad, que es decreto de Dios y que quiere darlo, pero no queremos tomarlo. Ahora bien, Jesús dice, el amor de Él no es correspondido. Y eso es lo que pasa, que no, Dios quiere que le demos una correspondencia como Dios se la merece, que nosotros podamos amarlo como Él merece ser amado, como esa capacidad que Dios le dio a Adán antes del pecado original, por el don de esa voluntad divina, pero que perdió por la desobediencia, quiere que nosotros lo recuperemos. Y quiere que nosotros le demos esa anchura en nuestra alma, que esas tinieblas se desaparezcan. Por eso el reino de la divina voluntad, cuando nosotros entramos a conocerlo, desata y destruye las tinieblas del pecado. En uno de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en el volumen, ya les digo, es del volumen 35 de enero 24 de 1938. Al final, porque es un capítulo que les recomiendo que lo lean, y al final de este capítulo Jesús lo dice. Al descender del cielo a la tierra, parto y me quedo. Así cuando subí al cielo dije, me quedo y parto. Mi misma palabra se repite al descender sacramentado en las criaturas. Parto y permanezco en los tabernáculos. Así que quien vive en mi voluntad, en todos sus actos puede decir mis mismas palabras, pues conforme comienza su acto, así viene formado su Jesús en ese acto. Mi vida tiene virtud de multiplicarse al infinito cuantas veces quiero, y por eso pueden decir con toda verdad, parto y permanezco. Parto para el cielo para beatificarlo, para alcanzar mi sede y hacer conocer a todos a mi amado Jesús, que he encerrado en mi acto, a fin de que lo gocen y lo amen. Y este mismo Jesús encerrado en mi acto permanece en tierra como vida mía, sostén y defensa de todos mis hermanos. Oh, cómo es bello un acto en mi voluntad. Este capítulo es del volumen 35, enero 24 de 1938. Y acá entré en profundidad un poco más acerca de los actos en la divina voluntad. Esto es lo que Jesús sufre en su pasión, en su dolor, cuando ve que todos estos actos humanos que Dios nos ha dado, como les he dicho, las cosas más sencillas, como el caminar, el respirar, lo que estamos haciendo, no ve su misma vida reproducida en cada acto. Y por eso Él siente una densa tiniebla. Nosotros podemos hacer obras buenas, estar en gracia, comulgar, ir a misa y ofrecer todo a Dios y sí, ok. El Señor está contento, está feliz y ese acto hará el bien conforme tú conozcas a Dios, a las personas que te rodean. Pero si ese acto tú lo haces con la potencia de la voluntad de Dios, es decir, invocando y pidiéndole a Dios que venga esa divina voluntad a vivir en ti, será un sol, hermano, que eclipsará todos los males de la voluntad humana de todas las generaciones. Y eso es lo que Dios quiere. Y pongo acá un ejemplo con uno también de los escritos de Luisa del volumen 23, en el cual explica cuando Él vino a la tierra, Él hacía milagros a las personas que lo rodeaban. Y esos milagros, sí, curaba paralíticos, enfermos, ok, sirvieron y ayudaron a muchas almas que estaban alrededor y vieron esos milagros, que están inscritos en los evangelios. Y quien los lee, pues se hace un bien, porque el bien nunca muere. Pero él dice que el mayor milagro es la palabra de Dios, la verdad, porque la verdad se comunica de boca en boca y gira de generación en generación.
Y cuando nosotros conocemos las verdades de estos escritos, son verdades que producen mares infinitos en tu alma. Cada vez que tú lees un libro de un santo, produce en ti estrellas, produce un bien. Pero Dios ha querido, porque Él lo dice en estos escritos, que las verdades que se refieren a la divina voluntad son verdades que tienen la potencia creadora de crear en ti eso que Él dice. Y Él dice, mira por cuántos libros existen. Todo lo que tú aprendes de los santos, de estos rayos de luz, son ríos, son estrellas que hacen el bien a tu alma. Pero cuando tú lees la divina voluntad, y hablo de mi voluntad, porque hablar de la voluntad de Dios es hablar de todo lo que es su divinidad, es lo más íntimo de Dios. Estoy dando en ti mares de potencia, todos esos bilocados al infinito, todo lo que es el ser interior de Dios. Bueno, ahora vamos a terminar esta meditación y continuamos con nuestro espacio del Catecismo de la Iglesia Católica y todas las Sagradas Escrituras y una profundización de los escritos de Luisa sobre esta obra. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Vamos a pedirle a Dios que el reino de la divina voluntad se siga extendiendo en la humanidad entera, que se sigan conociendo estas verdades, y vamos a orar por las intenciones del Padre, del Papa y de la Iglesia. Estaba pensando cuando hacía estas oraciones, cada vez que nosotros hacemos un Padre Nuestro, con esta intención, a Jesús se le renuevan las alegrías de la creación del hombre. Cuando nosotros hacemos el Ave María y hacemos esa gloria, estamos imprimiendo la imagen y la semejanza en todas las criaturas, uniéndonos a Él. A Jesús le agradan muchísimo estas oraciones. Y cuando rezamos el Ave María, estamos creando, uniéndonos en esa creación de esas músicas celestiales que se le dieron a la Santísima Virgen María cuando ella subió al cielo. Cada Ave María trae una luz inmensa. Así que no es como que las vamos a rezar así, ay, sí, la rutina, no. Hay que poner una atención y saber que si lo hacemos con el corazón, estamos pidiendo la venida del reino de Dios a la tierra. Aquí nos comparte Judí del volumen 36 de enero 24 de 1938. Mi vida tiene virtud de multiplicarse al infinito cuantas veces quiero. Por eso puedo decir con toda verdad, parto y permanezco. Parto para el cielo para beatificarlo, para alcanzar mi sede y hacer conocer a todos a mi amado Jesús que he encerrado en mi acto, a fin de que lo gocen y lo amen. Y mi mismo Jesús, encerrado en mi acto, permanece en tierra como vida mía, sostén y defensa de todos mis hermanos. Oh, cómo es bello un acto en mi voluntad. Ahora vamos a pasar a la parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: estamos estudiando los numerales del Catecismo acerca del misterio de la Encarnación. Ya durante todos estos días hemos visto 6 numerales del Catecismo, hemos aprendido, lo cual es algo bien hermoso y bien grande, poder ir tomando posesión de estas verdades catequéticas. En el numeral 463 se nos dice, pero para darle una continuidad, ayer hablamos de lo que decía el Catecismo acerca de lo que era la encarnación y estaba en el numeral 462. Y en el de hoy nos dice así: la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esta es la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él se ha manifestado en la carta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Fíjense aquí
que nos está diciendo el catecismo, que cuando nosotros creemos en la encarnación del Hijo de Dios, esto es lo que a nosotros nos da el distintivo de la fe cristiana. Un católico sabe con certeza absoluta, porque lo ha hecho la Iglesia, de que Dios vino ya a la tierra y que se encarnó. Y eso es lo que a nosotros como católicos nos alimenta la fe y creemos y suspiramos esa pronta venida de Dios de nuevo a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, y también esa venida intermedia de la cual hablan algunos santos como San Bernardo. Por lo tanto, muchas otras religiones pues no creen que Jesús ha venido a la tierra y siguen esperando al Mesías. Pero nosotros se nos dice, y con las mismas sagradas escrituras, que todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Esto es muy importante y recordemos que, como hemos visto con otros padres de la iglesia, hubo una época donde se negó la encarnación del Verbo, porque muchos no creen que Dios venga y se encarne en el seno de una mujer, de la Santísima Virgen María, y creen que Dios, pues, no fue verdad esto, pero es un misterio de fe y que nos alimenta a nosotros esa esperanza de que Dios ya vino y que va a regresar. Es lo que nos está diciendo el catecismo. Así que si alguien les dice, ay no, eso no, Jesús no ha venido a la tierra, o Jesús fue un falso profeta, pues aquí nos vamos alimentando el catecismo, donde se nos ha dicho también en las Sagradas Escrituras que es un misterio de piedad, que Él se ha manifestado, el Dios Todopoderoso en la carne. A veces uno va por las calles, yo recuerdo, y decían, adoramos al Dios desconocido. Para ellos mucha gente no ha venido Dios. En las Sagradas Escrituras se nos dice, en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Él se ha manifestado en la carne. Y San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ya podemos nosotros con estas Sagradas Escrituras ver cómo todo se complementa. La novena de Navidad está totalmente unida a toda la iglesia. En nada digamos que hay nada nuevo, no, ya todo está, toda esta novena está contenida en este párrafo de las Sagradas Escrituras, cuando se nos dice que se ha manifestado en la carne. Pues cada vez que uno lee esta novena es viendo la manifestación de una manera más profunda de este misterio de la encarnación. Entonces no completa nada la revelación, sino que por el contrario le ayuda a explicitar. Quería escoger, estos días hemos ido hablando de los padres de la iglesia, también tenemos los doctores de la iglesia y también los santos. Este santo, San José María Escrivá Balaguer, del fundador del Opus Dei, del cual es muy, a nivel personal a mí me fascina, porque sus escritos como Surco, Camino, los he leído y son muy hermosos, son bien profundos, me encanta esa rectitud de él y como una claridad. Y él dice esto acerca de la encarnación. Cuando la Virgen respondió que sí, libremente, a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios, y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre, y a partir de aquel momento como hombre, hijo verdadero de María. Por eso Nuestra Señora es la Madre del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a la Virgen Santa como la mejor alabanza esas palabras que expresan su más alta dignidad, Madre de Dios. Aquí nos dice este San José María Escrivá de Balaguer
que cuando la Virgen dio su fiat a Dios para que Jesús se encarnara, en ese momento, ese verbo divino, Jesús, asumió esa naturaleza humana y su alma racional se formó junto con su cuerpo en el seno purísimo de María. O sea, el verbo divino asumió esa naturaleza humana y allí se encarnó en la Virgen María. Se unió la naturaleza divina con la humana en una única persona que es Jesucristo. Por eso Dios es verdadero Dios y verdadero. Pues frente a esta verdad hubo muchas herejías y, y no nos imaginamos todo lo que tuvieron que luchar los santos padres para poder elegir, poder sacar adelante este dogma de fe, estas verdades. ¿Cuáles son las obras de San José María? Aquí me están preguntando. Bueno, mira, él tiene varios libros, como así como este paréntesis, ¿no? Se llama Surco, se llama Camino, se llama Forja, incluso hay hasta ya película de él y lo pueden encontrar en el internet, ponen obras de San José María Escrivá Balaguer y están todos los libros por internet. Son chéverísimos, son puras frasecitas y entonces si quieren leer libros de santos como postres, les recomiendo pues los de San José María Escrivá Balaguer. Hay muchos más, pero pues hoy que lo quise, lo que es, o que ya después luego miramos lo de la cita porque no la copié, pero se las dejo de tarea con mucho gusto. La busco bien y les dejo saber. Bueno, continuamos ahora a nuestro manjar de los escritos de Luisa. En esta noche, este es del volumen 13, octubre 29 de 1921. Esta noche la he pasado en vigilia y mi mente frecuentemente volaba a mi Jesús atado en la prisión. Quería abrazarme a aquellas rodillas que temblaban por la cruel y dolorosa posición en la que los enemigos lo habían dejado atado. Quería limpiarlo de aquellos salivazos con los que lo habían ensuciado. Pero mientras esto pensaba, mi Jesús, mi vida se ha dejado ver como entre densas tinieblas en las cuales apenas se descubría su adorable persona y sollozando me ha dicho. Acá para un momento. Acá nos vamos a trasladar a la prisión. Esto también, este misterio de la encarnación en la prisión se asocia mucho a las horas de la pasión cuando Jesús está en la prisión. Entonces, he querido tomar este capítulo para asociarlo también a lo que Jesús niño está sufriendo en la prisión del seno de la Virgen. Y dice, hija, los enemigos me dejaron solo en la prisión, atado horriblemente y en la oscuridad. Así que en torno a mí todo era densas tinieblas. Oh, cómo me afligía esta oscuridad. Tenía las vestiduras bañadas por las sucias aguas del torrente Cedrón. Sentía la peste de la prisión y de los salivazos con los que estaba cubierto. Tenía los cabellos en desorden, sin una mano piadosa que me los quitara de los ojos y de la boca. Las manos atadas por las cadenas y la oscuridad no me permitía ver mi estado. Ay de mí demasiado doloroso y humillante. Oh, cuántas cosas decía mi estado tan doloroso en esta prisión. Esto que Jesús nos dice y nos participa en esa prisión que él sufrió antes de ser crucificado, ya la estaba viviendo dentro del vientre de la Santísima Virgen María. ¿Qué sentía Jesús allí? La oscuridad, como nos lo narró en esta hora sexta. Sentía alrededor todas las tinieblas que eran densas del pecado. Y así, cuando un alma está en pecado mortal, Jesús siente esa oscuridad y tinieblas a su alrededor. Y lo más triste que es que le afligen, tocan su alma, su corazón y siente la suciedad
de ese pecado en su humanidad. Imaginémonos sentir peste, que tú, por ejemplo, tú llegas, lo voy a poner un ejemplo, como para entender. ¿Cuántas veces uno ha ido a un lugar, un homeless, y qué tristeza ver que a veces ni los bañan o eso huele terrible? A mí me ha pasado. Y uno como que se le impregna el olor y uno siente tristeza de ver que a estos abuelitos los dejan abandonados, no los dan sus atenciones necesarias porque quienes atienden ya se aburren y se cansan y ya se acostumbran a ese olor, a esa peste, que los que están ahí ya se acostumbran. Y los que están ahí viviendo, pues tienen que vivir con ese olor y eso es desagradable. Ahora en Dios, imagínense, Jesús viviendo en las almas, crucificado o medio muerto y teniendo que aguantarse ese olor de la inmundez del pecado y esas tinieblas que no lo dejan ver, que no puede ver, la nublan. Aparte de esos salivazos que nosotros continuamente le damos cada vez que hacemos nuestra voluntad humana. Si Dios quiere que tú hagas el bien con la boca y digas una palabra buena y más bien sale una crítica, un chisme, pues son salivazos que le estamos dando a Dios. Todo esto le produce a Jesús un estado doloroso y humillante. Y continúa. En la prisión estuve 3 horas y aquí en la de novena de Navidad dice que 9 meses. Y aparte la de 2000 años que lleva encerrado en la Eucaristía, o sea que es una prisión eterna, muy grande. ¿Y por qué quiere Dios encerrarse en una prisión? Porque quiere rehabilitar en el hombre las 3 edades del mundo, que son la ley natural, la ley de la escrita y la ley de la gracia. Por eso Dios repara en su humanidad todas estas edades del mundo que tienen que ser rehabilitadas. La ley natural, Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo de Dios. Aún una persona que no esté bautizada tiene la conciencia y Dios existe en esa persona. Por eso, en esa época, en los caníbales que se comían a las personas, que digan que no fueran bautizadas o no conocían a Dios, es que Dios tenía que hacérselo sentir de alguna manera en el corazón que estaban haciendo mal. Cuando una persona comete un pecado y si tú estás desesperada y dices, ay, es que mi esposo no está yendo a misa o está por ahí en malos caminos o mi hijo, es que yo le tengo que decir porque es mi deber. Pues déjame decirte que ella lo sabe en la conciencia, por esa ley natural, que es una ley que está escrita en nosotros, está escrita, esos mandamientos de la ley de Dios están escritos ya no en piedra, sino en el corazón. Esa es la verdad. La ley de la gracia, pues viene ya a darnos esa luz que nos da todo lo que son los sacramentos, la gracia que produce la participación de la Eucaristía y de todo lo que la Iglesia nos da para poder llegar a tener esa vida de Dios en el alma. Una persona puede ser bautizada y puede ser hija de Dios y tiene la vida divina en una semilla, pero es una semilla que hay que hacer crecer y hay que regarla con los sacramentos. Si tú no comulgas y no comes el cuerpo de Cristo, no puede crecer la gracia en ti. Se queda nana, se queda chiquita. Por eso Dios ha querido establecer esos mandamientos de la ley de Dios como un medio para que crezca la vida de Dios en tu alma. Esa es la voluntad de Dios, son los sacramentos en este momento. Es lo que la Iglesia nos regala. ¿Y qué es lo que quiere Él? Liberarnos a todos, darnos la libertad de los hijos de Dios. Que podamos no solamente salvarnos, sino llegar al cielo, poseer esos bienes grandísimos que contiene la divina voluntad. Ahora, esas 3 horas que Jesús sufrió en la prisión, en esto de las horas de la pasión,
reparaba las tres edades del hombre: la niñez, la juventud y la vejez. Y esto rehabilita al hombre en cuando peca por la pasión, por voluntad y por obstinación. Entonces, si miramos esto en la encarnación del Verbo, donde Jesús está reestructurando todo ese desorden que causó el pecado en el hombre, está rehabilitando todo el ser interior del hombre, desde que es niño, joven, adulto y viejo, porque él vive ahí toda la pasión. Recordemos en la primera hora que veíamos cómo todos los malos pensamientos le clavaban y veía todos los pensamientos pasados, presentes y futuros. Pero cada etapa de la vida de Jesús vivida en la tierra reparaba específicamente a como acá en esta de la pasión de las 3 horas, las 3 edades del hombre. Nosotros podemos pecar por pasión, cuando nos movemos por instintos. ¿Cuántas personas en una pelea sacan el revólver y matan al otro y no lo hicieron de manera como un instinto o por voluntad de porque yo quiero y lo voy a hacer y es un mal premeditado y ahí es más grave? O por la obstinación de que se cierra y que tiene que hacer eso, es que se le metió en la cabeza que se tiene que vengar de alguien. Esos son las tres pecados con los cuales el hombre comete y que Dios estaba reparando en esa prisión. Y esa prisión, pues muchas veces Jesús viene a querer formar en nuestras almas esas prisiones de amor. Hay muchas almas en el mundo que no pueden salir a la calle, que están reducidas a una cama, que son como almas víctimas, como en el caso de Luisa, que tenía un llamado especial para darnos a conocer los misterios de la divina voluntad, las grandezas de estas verdades. Pues el Señor la redujo a una prisión dentro de desde su misma cama. Ya no podía salir y allí ella se le celebraba la misa, comulgaba, pero para poder Dios depositar todas las verdades del reino. Hay muchas otras almas enfermas que no pueden salir a la calle, pues una es esa pasión a esta prisión de amor. O si tú estás en tu casa y porque cuidas a tus nietos, no puedes salir sino solo a la misa y no más, y tus hijos te tienen cuidando tus cosas y tú no puedes ni salir a trabajar porque no tienes un carro, de alguna manera Dios te está participando de esa prisión para que también tú junto con Jesús puedas reparar todas las edades del hombre, en la niñez, la juventud, los pecados que se cometen cuando no escuchamos la voz de Dios. Esa ley natural y escrita se sofoca y se ponen como ídolos en el corazón el dinero, la avaricia, la vanidad, todos los pecados capitales. Y después dice entonces Jesús: oh hombre, son tus culpas las que me han arrojado en estas densas tinieblas, las cuales sufro para darte la luz. Son tus infamias quienes así me han ensuciado, a las cuales esta oscuridad no me permite ni siquiera ver. Mírame, soy la imagen de tus culpas. Si quieres conocerlas, míralas en mí. Así es, hermanos, las culpas que nosotros le causamos a Dios, nosotros, las almas, producen en Jesús pues uno puede ver un crucifijo y ahí vemos la imagen de nuestras culpas, los malos pensamientos en la corona de espinas, las miradas de rabia, de soberbia, al ver esos ojos amoratados, las chismes, las malas palabras, las murmuraciones en esos labios totalmente ensangrentados, y ni hablar de los pecados de gula cuando se le traspasó su boca con las espinas de la corona de espinas que le salía hasta una espina por acá por la boca. Y si cuando escuchamos hablar mal del prójimo y no, y entonces estamos pecando por los oídos, porque como dice San Bernardo, el demonio lo tiene el que lo dice en la boca y el que lo escucha. Así que uno se tiene que alejar del chisme, más bien una de dos: o te alejas
o cambias la conversación para no producir en Jesús todos estos dolores tan grandes de las culpas. También debes saber que en la última hora que estuve en la prisión despuntó el alba, y por las fisuras entró algún resplandor de luz. Oh, cómo respiró mi corazón al poder verme, mi estado tan doloroso, pero esto significaba cuando se pone en torno a él, mandándole resplandores de luz para llamarlo. Por eso mi corazón dio un suspiro de alivio, y en esta alba te vi a ti, mi amada prisionera, a quien mi amor debía atar en este estado, y que no me habrías dejado solo en la oscuridad de la prisión, sino que esperando el alba a mis pies y siguiendo mis suspiros, habrías llorado conmigo la noche del hombre. Esto me alivió y ofrecí mi prisión para darte la gracia de seguir. ¡Qué belleza! Dios quiere que nosotros les llevemos esas albas de luz con nuestros actos hechos en la divina voluntad, también haciendo el bien en las cosas pequeñas. Dios quiere que nosotros en lo pequeño, en las cosas sencillas del diario vivir, como el respirar, como el comer, como el hablar, sea lo que ilumine esas tinieblas que lo rodean. El mundo actualmente está sumergido en tinieblas. Y cuando nosotros nos sentamos a leer los escritos de esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, estamos rompiendo y quebrando esas tinieblas y le estamos mandando luz a la humanidad. Es verdad que uno dice, ay, sí, todo lo que está pasando, las noticias, pero créanme, que el solamente sentarnos a tomar tiempo de meditación, de oración, una hora, media hora, de leer estos escritos, meditándolos con el corazón, estamos haciendo el mayor bien posible a la humanidad. Estamos mandando ráfagas de luz. Por eso en uno de los talleres de la pasión que se grabó, hablamos acerca del fundirnos en la divina voluntad y hablamos de los beneficios de fundirnos en la divina voluntad, que sería muy bueno que escucharan esa charla, porque aquí solo son gotitas, pero hay tanto, tanto, y Jesús dice, cada vez que tú te fundes en mí, estás llevando el bien como un sol a todas las mentes humanas, a todos los corazones, y descienden sobre el purgatorio, sobre todas las almas de la tierra y aún los bienaventurados, gracias celestiales de arrepentimiento, de reparación, de crecimiento. Así que el solo fundirnos en la divina voluntad, estamos haciendo el bien mayor y más grande. Para terminar este capítulo dice, pero otro significado contenía esta prisión y esta oscuridad, y era mi larga permanencia en la prisión en los tabernáculos, la soledad en la cual soy dejado, en la que muchas veces no tengo a quien decirle una palabra o darle una mirada de amor. Otras veces siento en la santa hostia la impresión de los toques indignos, la peste de manos purulentas y fangosas, y no hay quien me toque con manos puras y me perfume con su amor. Y cuántas veces la ingratitud humana me deja en la oscuridad sin la mísera luz de una lamparita. Así que mi prisión continúa y continuará. Y como ambos somos prisioneros, tú prisionera en tu lecho solo por amor a mí, y yo prisionero por ti, atemos con las cadenas que me tienen atado a todas las criaturas con mi amor. Así nos haremos compañía recíprocamente y me ayudarás a extender las cadenas para atar todos los corazones a mi amor. Así que vemos que esa prisión, pues la vemos extendida en los tabernáculos, como les decía en un principio, y Jesús está continuamente expuesto a manos indignas y purulentas y fangosas. No hay nadie que perfume con sus manos ese tabernáculo. Y esa ingratitud, también esa falta de amor, produce en Dios una prisión, una oscuridad. Así que hermanos, pues Dios nos está llamando a que lo amemos de una manera íntima, como nos decía al principio la hora de Navidad, quiero mayor intimidad con Dios, o esta intimidad que rompa ese dolor, esa oscuridad, esas tinieblas, y que sea una intimidad que perfume tu rostro, tus ojos, tu boca con nuestro amor. Dios quiere que le hagamos una compañía, que estemos allí junto con Él,
también en los tabernáculos de la Eucaristía. No podemos olvidar a la Eucaristía, porque Jesús está ahí solo y cada vez más solito. Cuando podamos, vayamos al Santísimo. La divina voluntad es muy grande y muy linda. Y es verdad que son verdades que uno dice, ok, Jesús está dentro de mí y en cada acto, pero entonces ya no volví al Santísimo, porque, ¿como para qué? No, señores. Hay que ir al Santísimo porque es una gracia muy grande que Dios esté aquí en la tierra. Y si podemos ir todos los días, no nos imaginamos el bien tan grande y la alegría que le causamos a nuestro Señor, porque vamos por todos aquellos que pudiendo no van. Y para terminar, cerramos con un consejo de nuestro Santo Padre Francisco acerca de cómo podemos nosotros vivir esta Navidad. Y él dice, la Navidad es luz, es un camino más allá de algo emotivo y los regalos. La Navidad no se trata solo de algo emotivo y sentimental, nos conmueve porque dice la realidad de lo que somos. Somos un pueblo en camino y a nuestro alrededor y también dentro de nosotros hay tinieblas y luz. Y en esta noche, cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende. El pueblo en camino ve una gran luz, una luz que nos invita a reflexionar en este misterio, misterio de caminar y de ver. Así que viendo esto todo de una manera más práctica, pues aprovechemos esta Navidad, no solo para dar regalos, como lo dice aquí, sino para contemplar de verdad esa pasión interior del niño y de verdad tomar tiempo para acompañarlo, para darle amor, para agradecerle por todos los bienes que nos ha dado. Si ustedes en familia, cuando estén juntos, tomar ese tiempo de oración, de agradecimiento, de eso le da a Jesús, le rompe todas las tinieblas. Y pues sí, tomemos nuestro tiempo para leer estos escritos y poder con este conocimiento que vamos obteniendo, saber que nuestros actos son esos soles que destruyen las densas tinieblas del pecado que actualmente pues se extiende por el mundo entero. Te damos gracias, Señor, en tu voluntad, por estas verdades que nos has regalado, para tu gloria en Cristo nuestro Señor. Amén.